Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión quería hablar un poco sobre Resident Evil 6, ya que en su respectivo video dije que había muchas cosas más que comentar sobre este videojuego. Y es que muchas de las cosas que se hablan de esta entrega es que, bueno, aparte de que para muchos es la peor de toda la saga y que para muchos es un muy buen juego de acción, pero más Resident Evil, también una de las cosas que más se habla es cuál campaña es la mejor, siendo siempre las más alabadas la de Leon, porque regresa un poco al estilo clásico de survival horror de los primeros juegos, bueno, entre comillas, porque también tiene mucha acción, pero bueno, tenemos de vuelta a los zombies, laboratorios, conspiraciones, etcétera. O la de Chris, que también es muy alabada por su historia, que intenta hacer algo nuevo, algo un poco más oscuro con el personaje de Chris, y que también tiene a Pierce Nivans y su increíble sacrificio. Pero se habla muy poco del personaje de Jake Muller. A pesar de que en su momento fue el favorito de muchas personas, Jake Muller actualmente se encuentra casi que en el olvido, a pesar de que para mí es el personaje con mejor desarrollo de toda la saga y en un solo videojuego. Y sí, no es una broma, ya que si bien la saga tiene personajes muy memorables, la mayoría de estos se basa únicamente en un desarrollo bastante largo, pausado, que en un juego parece que mejoran un poco y luego al siguiente ya están reseteados como un protagonista de anime. Pero bueno, en el caso de Jake Muller eso es todo lo contrario, ya que tiene una de las historias más interesantes y poco valoradas. Así que lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco sobre este personaje y por qué, bajo mi opinión, es el mejor de toda la saga. Así que comencemos. Jake Muller es el hijo de Albert Wesker, y es que por principios de los años 90, en uno de los viajes de Wesker a Edonia, este se enamoró de una chica inmigrante de ese país, y bueno, al final terminaron teniendo un hijo, aunque en realidad Wesker se tuvo que ir y dejó abandonada tanto a ella como a su hijo. Jake Muller nació en el año 1993, y durante toda su juventud se formó como un mercenario profesional, y bueno, a sus 20 años él empezó a trabajar para las fuerzas rebeldes de Edonia. Y a pesar de su juventud, su experiencia en combate es considerable y sus técnicas de supervivencia son admirables. Y también es un personaje que cuenta con muchísimo cinismo, ya que incluso sus compañeros mercenarios le consideran malhumorado y frío. Jake Muller pasó la mayor parte de su adolescencia como mercenario, luchando en la primera línea de fuego de múltiples conflictos mundiales. Los miembros del primer grupo de mercenarios al que se unió le enseñaron todo lo que necesitaba saber sobre combate armado y cuerpo a cuerpo. Y es que Jake Muller en un principio contaba con un profesor de supervivencia, el cual era estricto y exigente, pero que lo trataba como un hijo. Básicamente se convirtió por un momento en su figura paterna, y por eso Jake empezó a tenerle muchísimo cariño, y bueno, un sentimiento que solo había experimentado con su madre. Por desgracia, el mercenario resultó ser en realidad un agente doble, y bueno, traicionó a todo su grupo, lo cual decepcionó muchísimo a Jake, por lo cual se convirtió en una persona todavía más fría y mucho más como que alejada del mundo. Y bueno, mientras únicamente se preocupaba por sí mismo, tuvo que experimentar por muchísimas cosas, ya que Jake había nacido en un lugar donde su padre no estaba y su madre sufría de una enfermedad crónica. Y bueno, su madre al final no se pudo salvar porque no consiguieron los recursos necesarios, a pesar de todo lo que había luchado Jake para conseguir salvar a su madre. Y bueno, su madre siempre fue alguien muy cariñosa con él y siempre se esforzaba por darles todo, y bueno, porque era una familia bastante pobre. Jake desde luego no aprecia para nada a su padre, pero también se siente como que mucho la ausencia y la necesidad de saber quién era su padre. Pero bueno, Jake creció, decidió trabajar como mercenario y vender sus servicios a los insurgentes que se oponían al gobierno. Obviamente Jake no tenía ningún tipo de interés en la política, pero quería dinero para pagar un tratamiento médico y mejor para su madre. Pero al final esto no resultó, ya que la señora Muller falleció poco después de que su hijo se convirtiera en un soldado de la fortuna. Ahora, después de toda esta información previa de Jake, vamos a pasar con el videojuego. Y es que en el capítulo 1 podemos ver a un Jake que es tal cual como se escribe en los archivos, es un tipo solitario, despreocupado de la vida y también algo peligroso, ya que este es un mercenario que, bueno, puede vender sus servicios a cualquier persona. Y esto él mismo lo hace saber cuando Sherry le indica a Chris que, bueno, Jake actualmente está bajo la custodia del gobierno y no era un problema para ellos, a lo cual Jake menciona que, bueno, a menos que alguien le pague, insinuando que si le pagan tranquilamente él podrá ir a intentar matar tanto a Chris como a Pierce como al resto de su equipo. Sí, es un mercenario, pero ahora está bajo la protección del gobierno. No es una amenaza para la BSAA. A menos que alguien me pague. ¿Qué acabas de decir?
Y al mismo tiempo también cuando conoce a Sherry, a este no le importa mucho lo que ella le está intentando decir y lo único que quiere pues es escapar del lugar. Y de hecho en un momento llega a insinuar que bueno, quiere que Sherry lo contrate para que ambos puedan salir vivos de ahí, pero que cada bow que él mate, bueno, pues se la va a cobrar. Esto al final es hasta que Sherry le dice que en realidad lo está buscando porque su sangre es la clave para salvar al mundo, ya que contiene anticuerpos para detener el virus C. Y es así que después de una pequeña negociación, Sherry le dice a Jake que bueno, sí aceptaron todo el monto que él pedía a cambio de su sangre, lo cual era bastante dinero, ya que eran 50 millones. Es entonces que el helicóptero en donde estaban viajando tiene un accidente y estos caen en las montañas, dejando a Sherry totalmente herida. Y bueno, en un momento cuando Jake la salva de una forma un poco dolorosa, podemos ver que se descubre que Sherry tiene poderes regenerativos gracias a su exposición con el virus C. Después de refugiarse en una cabaña, empiezan a hablar y Sherry le cuenta un poco sobre el incidente de Raccoon City, lo que pasó con William Birkin y también que Leon y Claire la habían salvado. Es entonces que Jake empieza a empatizar un poco más con Sherry. Al final, cuando logran escapar, son capturados por los Yavos de Lustanak y Carla Rodamés, la cual les revela el nombre de su padre, el cual es Albert Wesker, y esta también le dice que su sangre es especial debido a él, ya que su padre tenía un anticuerpo que le podía hacer frente a cualquier virus. Es entonces que ambos son capturados. Jake y Sherry son capturados y llevados a la cárcel, el cual es un centro de investigación de New Umbrella rodeada por una mansión. Es entonces que al reencontrarse vuelven a hablar y Jake le pregunta a Sherry si es que este conocía a su padre, a lo cual obviamente Sherry sí conocía de Albert Wesker. Es entonces que Jake empieza a reflexionar sobre todo lo que le había pasado en la vida y que por alguna razón él siente que todo eso era culpa de su padre, ya que su padre era en realidad un genocida que por poco mata a todo el mundo. Y es entonces que él empieza a pensar que tal vez esas características de su padre también habían pasado a él de alguna forma, pero en ese momento Sherry le pone los pies en la tierra y le dice que los actos de su padre no tienen nada que ver con él, ya que a pesar de que él los había abandonado y eran, bueno, pues básicamente todo lo que pasó fue indirectamente culpa de Wesker, o sea, la muerte de su madre, y que Jake sea, haya trabajado durante toda su juventud como mercenario, pues al final eran decisiones que el mismo Jake había tomado. Es entonces que logran escapar de estas instalaciones chinas y se encuentran con Leon y con Elena, y bueno, también antes con Chris y Pierce, pero con ellos ni hablan. Es entonces que cuando Jake y Sherry se encuentran con Leon y Elena, podemos ver que Jake finalmente conoce a Leon, el cual, bajo palabras de Sherry, era básicamente un superhéroe, o sea, era una de las personas que más admiraba. Y bueno, al final Jake le termina tomando esa confianza, bueno, un poco de mala gana, pero sí termina confiando en Leon. Pero después de que apenas logran reunirse con Simmons, estos se enteran que en realidad este era malo. Esto obviamente pasa en la campaña de Leon. Y es entonces que cuando intentan escapar, Sherry le dice a Jake que si tiene la oportunidad de escapar, bueno, pues que lo haga porque ya no quería involucrarlo más en esto. Pero cuando son atacados por un grupo de Yavos, Jake decide quedarse a luchar junto a ella. Y es que, seamos honestos, el Jake del primer capítulo sin duda alguna se hubiera ido porque a eso le importaba él mismo, y viendo que ya no le iban a pagar porque ese negocio con su sangre y que le iban a pagar 50 millones, pues ya no iba a ser porque literalmente estaban escapando de eso. Aún así decidió quedarse a ayudar a Sherry porque para todo este momento que ya habían pasado, ya había formado como que una especie de relación con ella de amistad bastante profunda. Tú podrías ser la clave para salvar el mundo, Jake Buller. Primero me salvaré. Si Leon acertó con Simmons, quiero que huyas. Ocurra lo que ocurra. Prométemelo. Vale. ¡Vete! ¡Corre! Ni de broma. ¿Y tu promesa? Era mentira. Es entonces que a pesar de todo eso terminan siendo capturados y llevados nuevamente a unas instalaciones afuera de la ciudad. Y en ese momento son rescatados por Chris y Pierce y logran encontrarse. Es entonces en ese momento que Chris les revela a Jake que él conocía a su padre e incluso él fue el que lo mató, lo cual a Jake lo deja con una mezcla de sentimientos bastante grande. Y es que esta escena es como que muy criticada porque muchos dicen que Jake no tenía por qué sentirse mal por qué Chris mató a su padre, pero hay que ser honestos, después
además de conocer ya el contexto de todo lo que ha vivido Jake, él literalmente estaba como que tenía la necesidad de una figura paterna. Es entonces que, a pesar de que sí, no le tenía nada de cariño a su padre, está, bueno, pues obviamente indignado porque al final era su padre. Era básicamente la única persona que tenía después de la muerte de su madre, y esa persona a la cual su madre amaba tanto, que incluso nunca pudo llegar a odiar a pesar de que los había abandonado. Pero al final Jake decide hacer lo correcto porque obviamente él no quiere ser como su padre. Y es entonces que después de un momento, tanto Chris Pierce como Jake y Sherry se separan. Y esto obviamente no porque Jake quiera escapar, sino que ahora finalmente entiende que tienen la responsabilidad de salvar al mundo con su sangre. Obviamente no por dinero, sino porque se lo debe de cierta forma. O sea, su padre era un genocida, bueno, él no quiere seguir por el mismo camino. ¡No podrán acabar con esa cosa! No vamos a volver. ¡Pero van a morir! Bueno, es su elección. ¿Sabes qué? Yo no soy como mi padre. Y pienso asegurarme de no serlo nunca. Vamos a salir de aquí. Y vas a salvar el mundo. Tienes razón. Vamos. Después de su último enfrentamiento con el Lustanat, logran vencerlo y bueno, al final, tanto Jake como Sherry logran escapar. Y es entonces que Jake en un momento le dice a Sherry que él los salvó, o sea, bueno, que ella los salvó a él. Y bueno, la verdad es que este momento es bastante bonito, hay que admitirlo, y realmente muestra cómo es que Jake ha evolucionado durante toda su campaña. De ser un mercenario, o sea, básicamente frío, y que no quería a nadie cerca de él, y que lo único que le importaba era el dinero, a básicamente entregar su sangre para salvar a todo el mundo. Y aún más en el epílogo, donde lo vamos a salvar a un niño únicamente, bueno, recibiendo de pago una manzana. Y es que así es, Jake al final únicamente pidió $50 por su sangre, o sea, esa es una cantidad bastante diferente a los 50 millones que tenía planeado inicialmente, pero aún así este está totalmente dispuesto a no ser igual que su padre. Y bueno, hasta aquí el video, espero que no haya quedado demasiado largo, pero la verdad es que Jake, como dije, es de los personajes mejor desarrollados de toda la saga, ya que a pesar de que otros personajes tienen un buen desarrollo, como pueden ser Pierce, Leon o incluso puede ser Ashley en Resident Evil 4, es indudable que Jake es un personaje bastante redondo, que sí puede cuestionarse cosas, puede saber si lo que está haciendo es correcto o no, y que sabe tomar decisiones, a pesar de que muchos no puedan verlo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¿Cumplirás tu promesa? Es un trato.